miércoles de Soma del año. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel de la Mora. Él es un artista visual mexicano cuya práctica se basa en procesos rigurosos de reflexión y transformación de materiales. A partir de objetos cotidianos y elementos obsoletos, su trabajo reflexiona sobre el paso del tiempo, la permanencia y la finitud, y cuestiona nociones tradicionales de pintura, escultura y autoría. Hoy nos viene a platicar sobre dos exposiciones que tiene actualmente, una en el Jumex, que se llama Gabriel de la Mora Le Petit Moi, que todavía está abierta este fin de semana para que la puedan visitar, y también una expo que está en Brasil, en Curitiba, que se llama Remente Gabriel de la Mora en el Museo Oscar Niemeyer. Entonces, pues bueno, le doy la palabra a Gabriel y gracias por venir. Gracias, Carla, y bueno, es la primera vez que vengo. Antes había venido creo que como alumnos que eran Moisés Cosío. Es la primera vez que vengo a Soma, a esta ubicación, y me sorprendió la transformación. Estoy casi estrenando este pabellón que está increíble, ver el árbol y todo, y Soma es el PAC, son creo que dos proyectos increíbles para el mundo del arte en México, y me encanta y es un honor para mí estar aquí. Es la segunda vez que estoy en un museo de Soma. El primero no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace muchísimo, y ahorita pues es una experiencia increíble. Creo que todavía no aterrizo y no entiendo todo lo que ha estado sucediendo en mi carrera en estos últimos meses y este último año en sí, y quise de alguna manera compartir los dos eventos o situaciones más importantes que están sucediendo conmigo en torno a exposiciones y a 30 años de carrera como artista. Y una es en México y otra es en Brasil al mismo tiempo. Yo siempre he sabido que la dislexia me ha hecho ver todo en dos direcciones, y de alguna manera que la repetición no existe, porque toda repetición siempre tiene diferencias, que son muchos de los elementos que hago, y siempre estoy haciendo por lo menos mínimo 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Y me encanta cómo dos exposiciones importantes por alguna razón iban a ser separadas, pero la de Jumex se adelantó y la de Brasil se atrasó y se empalmaron, y me estaba volviendo loco. Pero por otro lado creo que ha sido algo que tenía que ser de esta manera, y voy a aprovechar ahorita, estando en Soma, me gustaría aprovechar que sea como una especie como de conversación. No quise hacer una como visita guiada o un monólogo donde me gustaría presentar las obras. Creo que las obras están ahorita expuestas en el museo, tienen fichas, cédulas expandidas, fichas técnicas. Estoy dando muchas visitas guiadas y el equipo de educación de Jumex ha dado otras. Entonces, de alguna manera quisiera compartir un poco, no tanto en la parte conceptual o formal o técnica que siempre se presenta o presento con mi trabajo. Es la primera vez que presentaría mi trabajo visto a través de dos exposiciones en dos contextos distintos, pero que tienen muchas similitudes y muchas cosas que me han sucedido por primera vez que nunca y todavía no acabo de asimilar. Y creo que definitivamente en mi carrera hay un antes y un después de este momento, que es a través de Jumex, del Museo Oscar Niemeyer, ahorita también de Soma. Y pues a grandes rasgos voy a tratar, tengo muchas imágenes, me encanta siempre hablar de imágenes y pasarlas muy rápidamente. Creo que voy a dar la presentación muy rápido, presentando primero Jumex, después el proyecto en Curitiba, y me gustaría aventar diálogos a través de comentarios o preguntas, y mientras esté hablando, si alguien quisiera hacer un comentario o una pregunta, también es bienvenido. Puedo parar y me puedo enfocar. Quiero romper mis reglas y estructuras, soy muy estructurado, quiero hacerlo, improvisar un poco muchas cosas, y para esto de alguna manera, pues a ver, aquí voy a empezar casi que desde el principio.
Hace 3 años se me invitó a dar una exposición, a presentar una exposición en el Museo Jumex, y me encantó que haciendo las matemáticas iba a cuadrar con 30 años de carrera. Mi carrera inicia como artista cuando dejé la arquitectura en agosto de 1996, hace 30 años, y pues me dieron a escoger qué curador podría seleccionar para esta exposición. Me encantó que la primera opción era un curador con el que he trabajado mucho, Willy Kautz. Él hizo en 2014 una exposición importante, una primera revisión de mi trabajo en 2014 y 2015 en el Museo Amparo, y él hizo el proyecto, y cuando lo invité me dijo: Gabriel, que eso se me hizo maravilloso de Willy. Me dijo: Gabriel, me fascinaría, pero yo ya hice una y creo que a ti te conviene tener la visión de otro curador. En el momento en el que Willy tuvo este gesto de humildad maravilloso, y creo que tenía mucha razón, seleccioné a Tobias Ostrander, que es pues americano, pero tiene mucho tiempo radicando en México y ha hecho varias curadurías. Nunca había hecho ninguna curaduría mía, y lo invité, le gustó mucho la idea, y de aquí trabajamos durante 3 años. Me dijo: dame todo, y le di todo mi trabajo. Al darle todo mi trabajo, llegó con una selección de 87 obras, y cuando vi 87 obras, pues dije: ¿cómo? Tan poquitas, porque esto sí, esto no. Hubo mucha tensión, no entendí su proyecto, y mis 3 terapias me dijeron: suelta y confía, y creo que fue la mejor cosa que pude haber hecho. A veces yo creo que cuando un artista tiene una oportunidad tan grande de presentar 2 exposiciones en 2 museos importantes, en 2 lugares importantes al mismo tiempo, pues queremos presentar todo. Y qué bueno que me hice a un lado. Yo dije: no soporto que me digan qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. No voy a hacer nada con Tobias, le doy total libertad. Y cuando vi el montaje, le dije: Tobias, qué bueno que solté y confié. El trabajo y la exposición es extraordinario. Y Tobias me decía: voy a tratar muchos puntos que nadie ha tocado en tu trabajo, y confía en mí, y va a quedar algo muy bien. Aquí empezó todo. Empezamos a trabajar sobre el libro. Aquí se empalmó Brasil y Jumex, y ahí fue un caos, porque uno se súper adelantó y otro se súper atrasó. Se cambiaron muchas veces las fechas, se empalmaron al mismo tiempo, pero todo salió muy bien. Y de alguna manera a mí me imponía mucho Jumex, me imponía mucho ir después de Gabriel Orozco, una retrospectiva con 4 pisos y todo el museo a un solo artista. Veía de repente la sala que me fascina, la sala 3, y veía alturas de 10 metros y 5 metros, y yo decía: híjole, hay piezas muy chiquitas, no sé cómo vaya a funcionar, y creo que funcionó bien. El último día vi varias veces la exposición de Gabriel Orozco, también para imaginar el espacio, qué iba a pasar antes y después, cómo la sala 3 se iba a ver con Gabriel Orozco y cómo se iba a ver con mi trabajo. Y el último día cuadré con él, los dos nos llamamos Gabriel, y de repente aquí de broma dijo: bueno, la pancarta ya no le vamos a borrar Orozco y le vamos a poner de la Mora, y vamos a usar la misma, que obviamente fue broma. Pero me encantó este inicio de exposición. De su esposa, de Gabriel, nos tomó la foto, y ahí inició todo. La primera vez que vi la pancarta con mi nombre arriba en Jumex, se me enchinó la piel, y yo dije: wow, si mi papá viera su nombre aquí arriba. Y me mandaban fotos mis amigos: oye, ve esto, ¿cómo que vas a exponer en Jumex? Y se empezó a generar todo una cosa que ni yo me la podía creer. Y de aquí me dijeron 6 semanas de instalación, y yo: ¿cómo? O sea, 6 semanas para instalar, ¿qué van a hacer? La obra, el proyecto no tiene mucho problema. Entendí, empecé a ir, fui 17 veces dentro de la instalación. En esas 6 semanas apunté en la bitácora de Jumex 17 visitas que hice, porque quería documentar desde el principio y quería involucrarme desde
los planos, el proyecto, mi regreso a la arquitectura de alguna manera, y entendí cuando hicieron los muros y duraban semanas lijando las paredes, y me decía el museógrafo que tenían una consigna de que los muros que pusieran tendrían que parecer como si siempre hubieran estado en el espacio. Empecé a documentar todo esto. Aquí con Tobías y con Kit presentaron la maqueta, la parte museográfica, que fue increíble, y algo maravilloso que siempre sucedió. Había dos piezas muy complicadas y fueron las primeras que se tenían que instalar antes de terminar las 6 semanas del museo. Fue empezar a trabajar y conocer todo el equipo, la gente invisible de un museo, y todo el equipo de personas que involucran toda una estructura de un museo para hacer una exposición. Ellos son los dos que con la Jenny, que es una máquina que sube 10 metros, instalamos una pieza de neón, una pieza que había imaginado 15 años antes, pero el original se rompió, y después de 15 años, a través de Jumex, íbamos a poder hacerla posible. De las 80 y... bueno, ahorita me voy para acá. Alguien que también todo el equipo de limpieza del museo, porque les pedí de favor que me guardaran el polvo de los lunes, que es cuando hace limpieza a fondo del museo, para generar unas piezas, porque me interesa que el pelo y todos los residuos del público que asistió durante 6 meses en el museo, su ADN y muchos residuos, polvo y otro tipo de cuestiones, pudiera irla recolectando, y ellas fueran de alguna manera parte del proceso de una pieza que va a venir después, que es un documento del público, que es algo que aprendí muchísimo y lo voy a ir compartiendo en esta presentación. El equipo de custodios, que son puros chavos maravillosos, que no me sé todos los nombres de ellos, pero la mayoría sí. Son muy jóvenes, la mayoría tienen 18, 19 a 25 años aproximadamente, muchos de ellos estudian y trabajan, y tienen un nivel de compromiso y de profesionalismo para cuidar las obras, estar con el público diciendo no se acerquen, no puede tocar, y entran en una dinámica donde de alguna manera ellos han sido también alguien que he querido involucrar, y les pedí que me fueran guardando notas para que al final quiero ver su perspectiva. Ha habido artistas muy importantes como Robert Ryman, que fue custodio en un museo, y muchos artistas muy importantes que para sobrevivir tenían que trabajar como custodios en un museo, pero ellos de alguna manera son las personas que van viendo el primer impacto y las reacciones del público. Entonces, toda la información que me puedan dar los custodios para reflexionar y ver qué sucedió con el público desde el punto de vista de los custodios es algo que quizá va a ser una información que puede ser parte del proyecto. Esta fue la segunda pieza complicada de instalar. Es una pieza de 110 bocinas, estas son las 2 Jennys. Me encanta que desde el proceso empieza esta parte de dislexia, de al derecho al revés, izquierda derecha. Esta pieza tardamos 2 días en instalarla. Me pidió Tobías que la pieza la extendiéramos para que abarcara un poco más y no se sintiera pequeña en el espacio. Creo que hice caso, y después de 2 días y al terminarla dije, no, me equivoqué. Creo que la tenemos que rehacer, y me dijeron, hubo mucha tensión, ¿cómo es posible? 2 días de trabajo, no podemos hacerlo, y yo, vamos a irnos el fin de semana, 3 días después, cabeza fría, vamos a ver qué pasa. No dormí en esos 3 días y cada vez me incomodaba más, y sí dije, ¿saben qué? Va para abajo. Tardaron 5 días más para resanar y pintar, y eso es otra de las cosas que también se va viendo reflejado en mi trabajo. Cuando nos equivocamos en el estudio, no se repara, sino muchas veces se descarta. Si llevas meses de trabajo o años de trabajo, si hay una equivocación, se descarta y se vuelve a empezar de cero.
Un amigo, cuando platiqué eso y vio algunas, dijo, tengo que hacer una exposición de errores tuyos, porque lo que tú ves como un error, vamos a ver qué opina la demás gente o el público y qué existe alrededor de lo que sería un error. Al repetirla, obviamente quedó bien y al final no hubo una tercera, porque a veces sí lo he hecho 3 veces. Y me encantó que Tobías y Kit dijeron, ¿sabes qué? Tenía razón. Fueron los únicos, todos los demás seguían enojados, pero ellos dos dijeron, ¿sabes qué? Tenía razón. Y yo dije, no voy a volver a tener quizá una pared tan impetuosa, tan impecable, un piso tan maravilloso y tan neutral que se presente. Yo quiero los mejores registros, el mejor archivo. La exposición se va a ir y yo lo que quiero es el registro que va a servir para publicaciones y para el archivo en sí. El equipo que se hizo con Carolina Estrada, que fue la asistente curatorial, Kit, que es el curador invitado, Tobías, Kit, que es el curador de Jumex, que él se involucró muchísimo, yo no sabía que tenía una beta de arquitecto porque él hizo toda la parte museográfica de los muros, que es impecable en todo sentido. Y la amistad que empezó a surgir con los que le instalaron 2 veces, después de la segunda seguían con la sonrisa y hasta ellos dijeron que sí se veía mejor. Entonces creo que eso fue muy bueno. Todo lo que empezó a surgir con esto fue el día de la inauguración, la conferencia de prensa, donde me encanta que de alguna manera está mi exposición en la sala 3, luego viene en la sala 2 una selección de Kit de la colección del museo, obras que no se han presentado, que me encanta estar en diálogo con la colección Jumex, que mucha gente que visita el museo quiere ver la colección Jumex exhibida. Entonces aquí se cumplía un deseo del público cuando visita el museo. Y hay otro proyecto de Rodrigo Ortiz Monasterio en la sala 1 y un proyecto de Elsa en la sala 0. De aquí pues empezó justo el día de mi cumpleaños, que me encanta cómo todo se va haciendo, todo tiene un sentido en muchos sentidos. El video de la piñata abre la exposición que se hizo en mi cumpleaños número 39, el 23 de septiembre de 2007. Se inauguró hacia coleccionistas que prestaron obra y al equipo del museo que participó en la exposición el 23 de septiembre de 2025. Ya no con 39 años, sino con 57 cumplidos ahí. Entonces, ese símbolo creo que también fue interesante. Me encantó que iba a haber un libro, el libro número 10. Yo, al ser disléxico y con un papá escritor y filósofo, nunca pensé que iba a tener un libro. Ahora tengo 10 libros, no sé qué diría mi papá, pero yo estoy muy contento y me encantó que Tobías hace uno de los ensayos, María Minera hace otro y Pablo Soler II hace otro. Me encanta que son 3 mexicanos los que escriben en esta publicación, editada por RM, edición en inglés y edición en español. Trajeron unos libros y los libros volaron y van a traer otros, creo que para Maco, de los libros. Y pues nunca pensé que con mi obra iba a haber postales y libretas y un cuadernillo, el número 33, que eso me encanta, y el libro de La Petite Mort, y también han ido comprándose y todo este tipo de cosas, la gente de la tienda. Obviamente dentro de mis obsesiones sí tenía que fotografiar cuando se inauguró y se abrió al público la exposición, a la primera persona que visitara la exposición, tomar sus nombres y documentarlo. Aquí no fue una, sino fue un grupo de 5 chavos que fueron los primeros en visitar la exposición y guardé sus nombres, que los he publicado como iniciales para proteger identidad. Y desde el día 1 fue una sorpresa que la exposición fue muy visitada. Fueron varias escuelas ese día, fueron 200 alumnos de una escuela de Hidalgo, que vinieron en varios camiones que pagó Jumex de alguna manera como parte del programa educativo, y tuvieron que subir por 4 grupos de 50 con los maestros y las visitas guiadas. Pude platicar con ellos, ahí
creo que fue la primera visita guiada que di y quedé pues muy emocionado. Nunca había dado una visita guiada tan grande y en una exposición como esta. Y platicando con los custodios me decían, yo tengo 5 años y nunca he visto un artista que diera una visita guiada. Y yo, ¿cómo? Y de repente dije, pues es la primera vez que voy a presentar una exposición en un museo que es una revisión de mediana carrera, no es una retrospectiva. Y dije, pues a mí lo que más me llama la atención aquí, yo vendría a diario aunque tengo que trabajar, pero nada me daría más gusto que empezar a dar varias visitas guiadas y ver qué sucede. Y de aquí, pues era platicar con ellos, era tomarse la selfie y de repente las preguntas que me empezaban a dar estos estudiantes y demás hicieron que cubriera un interés muy importante. En el Museo Jumex ofrece visitas guiadas diario, todos los días a las 12 y a las 4 de la tarde da visitas guiadas. Están yendo alrededor de unos 15 o 20 grupos privados con visitas privadas, que eso se me hace increíble, y de repente se juntan 3 o 4 visitas guiadas al mismo tiempo, que eso se me hace maravilloso, y de todo tipo de gente. Entonces las visitas guiadas empezaron a ser algo que me llamó la atención. Fue una visita que dio el Museo Jumex a personas de la tercera edad, que también me tocó estar en otra y pidieron que la diera yo. Pero aquí el programa educativo de Jumex, y este es uno de los puntos que más me han emocionado, no me lo esperaba. El programa educativo con esta exposición quiso experimentar y explorar, empezar a incluir a muchísimos sectores de la población. Esta fue una visita guiada con lenguaje de señas mexicanas, con un grupo de sordomudos, que fue fuera de serie, fue extraordinario. Los videos que me tomaron, hablando yo, que yo no sabía que hablo mucho con las manos y no estoy haciendo el lenguaje de señas, pero el traductor, que fue buenísima gente, lo vi 1 hora antes porque sí me apaniqué y sí dije, a ver, no quiero regarla, y me dice, bueno, nunca te pongas atrás de ellos porque no te van a oír, entonces te tienen que ver. Entonces, ¿y tú dónde vas a estar? Pues al lado de ti, para que me estén viendo al mismo tiempo que estemos hablando. Y esto fue una especie como de performance o acción que es extraordinario. En algunos momentos hacemos lo mismo él y yo, y en otros momentos, en la mayoría, hacemos exactamente 2 cosas completamente opuestas. Los 2 hacemos gestos, porque ahí vean mi cara y vean la de él, o sea, hacemos gestos con la cara y hacemos gestos con las manos en todo momento. Yo nunca había pensado, yo creí que un sordomudo podía, mi ignorancia era yo creí que podían leer y escribir, y no. En el momento en el que al nacer sordos, inmediatamente no escuchan, y la fonética y el símbolo son 2 cosas muy importantes. Entonces no pueden leer y escribir y ellos hacen su propio lenguaje. Me di cuenta que también soy zurdo en la lengua de señas mexicanas porque trataba de imitarlos con mi mano, y también puedo hablar al derecho y al revés con el lenguaje de señas mexicanas. Una de ellas me quiso poner el nombre porque no hay traducción para los nombres, sino alguien es como un rito o como un bautizo, el que alguien de señas mexicanas te diga cómo es la seña de tu nombre. Y es un nombre que va a ser único, por más que haya 2 Gabrieles de la Mora, aquí va a haber una sola seña para el Gabriel de la Mora, que eres tú. Entonces empezaba a ver cosas universales, y todo esto de alguna manera se aplica mucho a lo que es parte de mi trabajo. Yo sin querer, pues me emocioné con esta selfie al final y me puse así para como expresar, y sin querer esto dicen que es gracias, una cosa así, el hacer este gesto, que lo hice yo inconscientemente y después ellos lo repitieron y después me di cuenta y me dijeron que no, que eso significa así como decir gracias, que era una parte de las selfies. En base a esto, el programa educativo me dijeron, ¿sabes qué? Esto está increíble, gran parte de tu trabajo y de la exposición gira en torno a tu dislexia, a tu obsesión, hasta cierta parte de autismo quizá y muchas cosas más.
Me encanta que el término neurodivergente es un término que surge a mediados de los 90 y me encanta que ahora ya la dislexia, el Asperger, el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, el autismo y demás, no son enfermedades ni cosas que tienen cura, sino simplemente son formas distintas de pensar y de ser. Y eso, sin querer, me encantó que donde más me siento como pez en el agua es con estos grupos. El de la derecha, de aquí, es un grupo de neurodivergentes, la mayoría son autistas, hay Asperger, hay un autismo muy profundo, trastornos obsesivos compulsivos, hay disléxicos y muchas otras variedades de neurodiversidad, y fue extraordinario. Las preguntas que tenían fueron extraordinarias. Hay un cuate autista que al ver la pieza de las bocinas, 110 bocinas, se puso como loco, emocionado, y empezó a decir: ese es un buffer, esa es una bocina, esa es una marca tal de tal, yo solo me sé una, que es marca Electra, modelo Cricri, que es de los 70s, pero él se sabía casi todas las bocinas que estaban ahí. Y hay unos rayos de inteligencia que son, alguien le dije en el video de la piñata, yo tenía 39 años, inmediatamente en un segundo uno de ellos dijo: tiene 57, y yo dije: wow, o sea, esto es increíble. Si ser autista tiene que ver con la inteligencia, yo quiero ser. Muchos de ellos, algunos como estos que vienen aquí, son adolescentes y son niños, se me acercaban y me decían: ¿quieres ser mi amigo? Y yo así de wow, o sea, qué respuesta más fuerte, porque de alguna manera le voy a decir que sí, pero no lo puedo engañar. ¿Qué pasa si no lo vuelvo a ver? ¿Cómo vamos a ser amigos? Aunque muchas veces los mejores amigos no son los que se ven diario, sino los que se dejan de ver mucho tiempo, y cuando se vuelven a ver se ven como si se hubieran visto el día de ayer. Esto fue la cara de todos los custodios y todo fue increíble. Les dimos unos contadores, como los contadores que tengo. Aquí está. Por alguna razón hicimos una dinámica con contadores y de repente uno me pregunta: ¿cómo cuentas? ¿O por qué todos los títulos tienen el número de contar? Yo podría recontarlos y sería lo mismo, y yo sí, y le saqué mis y le dije: pues yo cuento con un contador y con esto, ¿me lo prestas? Y inmediatamente todos querían, gracias a Dios teníamos 40, se lo dimos, y empezaron a accionar esto así a lo loco, y me interrumpían y me decían: ya llevo 2119, y yo, wow, bien. O sea, me encanta la relación que había con los números, y aquí me di cuenta que el público es algo importantísimo. El público dentro de mi trabajo, pues yo siempre estoy en el estudio, siempre estoy solo o con mi equipo, trabajando, pensando, pero esta experiencia de ahorita, que llevo varios meses entre yendo a Brasil y yendo a esta exposición por lo menos 2 veces a la semana, y conocer a tanta gente que de repente pues me gusta ser anónimo y robarme el primer impacto de las obras, pero aquí con el video de la piñata todo el mundo me reconoce, que por un lado es bueno porque es la forma en la que me pueden contactar. Es más fácil que ellos me contacten a que yo los contacte, si no tengo un fin específico de si es para un retrato o me interesa su cara para algo del proyecto, o su pelo para pedírselo, algo así. No me voy a atrever a contactar a alguien que no conozco. Y he conocido gente increíble, personas de la tercera edad que no me había acordado que tenía otro compromiso cuando ellos pidieron, creo que un mes antes, que querían una visita conmigo, que son personas, creo que la mayor tenía 99 años, una cosa así. Dije: híjole, no voy a poder ir, me da pena, no pasa nada si cancelo la visita. Yo no sabía a quién iba esa visita, y sí me hablan de Jumex y me dice: oye Gabriel, no puedes cancelarla, lleva un mes que la pidieron contigo. Son personas de la tercera edad y de alguna manera nunca ni a prensa ni a tu público les puedes cancelar una visita guiada,
Al ir a la visita entendí, dije, qué maravilla que me hablaban y me dijeron que no la podía cancelar, que era preferible que cancelara la otra situación, y porque fue una cosa maravillosa. De alguna manera, también sus preguntas y todo lo que sucedía era increíble. En este caso, este grupo de coleccionistas, muchos hasta querían comprar, o sea, tenían una obsesión por saber qué obras estaban disponibles porque querían comprar. Y yo dije, bueno, esto no es parte de la situación, no hay obras disponibles aquí. Y aquí empiezo con lo importante de lo que sería el público, cerrando esto, para que me tomo las selfies siempre con ellos y las comparto en redes sociales, porque de alguna manera quiero tener el registro de las personas que han estado visitando el museo, por lo menos algunas, porque cuando haga las piezas de los cubos con los residuos del polvo de Jumex, parte de sus residuos van a quedar en estos bloques, que es una pieza que está ahorita en el Museo de Oscar Niemeyer en Brasil. Aquí la sede del Museo Marco de Monterrey va a ser la segunda sede de esta exposición. Cuando termine el 8 de febrero la de Jumex, creo que 25 de abril se inaugura en el Marco de Monterrey. Me encantó recibir a Tayana y sí se quedó verde y dijo, wow, nos dejas un paquetón enorme para ver qué vamos a hacer con el marco, porque se tiene que ver por lo menos igual o mejor. Y creo que lo va a lograr con el programa que tiene el Museo Marco actualmente, con las exposiciones. Así como fui después de Gabriel Oroz con Jumex, ahora voy en la misma sala después de Teresa Margolles, una artista que es amiga, que además es una influencia, que es maravillosa. Ahorita que fui a Miami Basel en el booth de Proyectos Monclova en la feria, de repente alguien de la galería me dijo, hay una persona que te quiere conocer. Y yo, ok, y es un cuate, muy buena onda, en inglés. Estábamos platicando, que no conocía mi trabajo, que fue a la exposición de Jumex y de ahí pasó a Miami Basel. Y de repente me dice, es que tengo muchas cosas en común con tu exposición, me sorprendió, me encantó. Y yo, pues, ¿eres artista? Y me dice, sí. Y yo, ok, pues, ¿qué haces? Y saca su celular y me enseña su cabeza, su retrato con sangre, y yo, ¿eres Mark Quinn? Y me dice, sí. Y yo, wow, Teresa Margolles y Mark Quinn creo que son dos personajes que son muy importantes dentro de mi trabajo en muchos sentidos, y quiere intercambiar obra. Y de repente me encanta cómo de alguna manera todas estas exposiciones y todas estas situaciones están generando un buen de cosas. Este es el video de la piñata que se presentó en México en 2007. Todavía Ostrander, de las 86 obras que seleccionó, 87 obras que seleccionó, solo hay una que el coleccionista no la encontró, y es una pieza polémica que muchos amigos me decían qué bueno que no la encontró y que no se presentó. Hay una que está perdida, que es la única que faltó en la curaduría, pero no hace falta, la curaduría quedó perfecta. Hay 86 obras que seleccionó Tobías, y de alguna manera las agrupó en 6 grupos, que es cuerpos, borradura, calor, el filo del deseo, tacto y el placer del espectador. Cuando me presentó el título, La Petite Mort, inmediatamente me puse nervioso porque dije, híjole, la conexión con el orgasmo es un punto que no estoy seguro cómo lo vaya a tomar el público en México o algo así. Es un título que me gusta, y me gusta cómo él lo relacionó en torno al placer estético y físico, y el placer que puede generar mi trabajo, y el placer que debe de generar el arte en sí. Y en base de eso encontré, Susan Crowley hizo una reseña de la exposición donde inicia y dice, para Georges Bataille, la petite mort no se refiere al acto físico de morir, es la metáfora de la experiencia límite, donde la conciencia es suspendida momentáneamente por un placer intenso. Siempre el placer en el arte, de pensarlo, de hacerlo, de exhibirlo, de verlo, de sentirlo como autor o como espectador, es algo que se me hace importantísimo. Hoy por hoy, el periodo de las 86 obras ocupa, de los 30 años de carrera que llevo, 22 años. La más antigua es 2003, la más reciente es 2025.
La mayoría, yo creo que hay una gran parte, una tercera parte o una cuarta parte, no, quizá una quinta parte de la exposición nunca se ha mostrado por primera vez. Muchas de las piezas que seleccionó me puso en aprietos Tobías porque estaban perdidas, no tenía idea en qué parte de las 3 bodegas que hay estarían. Me la pasé creo que buscando durante meses, y Tobías me decía, las tienes que encontrar, y qué bueno que las encontré. Hay muchos coleccionistas y gente que conoce mi trabajo que me decían, yo tengo mucha obra tuya y yo creí que conocía tu trabajo, y al ver la exposición me doy cuenta que no tengo idea ni quién eres ni qué haces. Que eso, pues yo decía, ¿a qué se refiere? Y creo que me gustó, en lugar de decir, híjole, no tienes nada nuevo que presentar, o ya vimos todo lo que teníamos que ver. Y de alguna forma siempre, cuando hago una exposición, tanto en galería o en museo o en algún otro lado, me gusta ver cada exposición como la primera. Aquí seleccionó el video de la piñata para que fuera la entrada, el principio y el final de la exposición, y pues es un video donde estoy rompiendo, es un autorretrato y demás. Muchos cuando estoy golpeando la piñata, se abre el elevador inmenso del Jumex, ven eso y muchos me decían, híjole, si esto empieza así, que sigue. Y de alguna manera esta es la parte como más violenta en la que va. Me encantan los textos que presenta al inicio de la exposición. Inicias con el video de la piñata, terminas con el video de la piñata, y me encanta de repente como obras tan pequeñas como de 30 por 30, esta pieza de mariposas, en un muro que tiene 10 metros de altura, con unos espacios. Lo que me encanta es que cada obra tiene una fuerza muy particular y tiene una independencia. Son diálogos, no los quiso colgar ni por cronología ni por series. Hizo una serie de agrupaciones de diálogos. Inicia con el video de la piñata, empieza esta pieza de Alas de Mariposa, donde me interesa cuestionar la pintura, y aquí empiezan varias cuestiones. Como artista, hoy por hoy, después de 30 años, puedo decir que todo es formal y todo es conceptual, todo es un monocromo, es una abstracción y es una imagen. Todo está en este mundo para cumplir una función y un servicio. Cuando la función y el servicio termina, el fin de algo se transforma en el inicio de algo más. No me considero ni pintor, ni escultor, ni dibujante. Reducir la técnica, el arte a una técnica, se me hace injusto. Soy una persona común y corriente que trabaja con ideas y con conceptos, y cada idea y cada concepto te va a pedir una técnica en particular. Soy un artista hoy por hoy que trabaja, hay obras que solamente hago yo y tengo todo el control absoluto en ellas. Hay obras que tienen que ser delegadas a un tercero con instrucciones y supervisión, y hay obras que simplemente se inician y se dejan en la azotea fuera del control de cualquier humano, y son 3 formas distintas con las que trabajo de alguna manera. Me encanta, y de niño soñaba con pintar con colores y patrones directos de la naturaleza a través de alas de mariposa. No hay colores ni patrones más perfectos que la naturaleza en sí. He probado los mejores óleos, los mejores acrílicos, y ninguno se acerca, y por más que la inteligencia artificial o las tecnologías sigan avanzando, jamás van a igualar o superar lo humano y lo natural. Mientras más se vaya sofisticando la tecnología, nos va a ayudar a muchas cosas que quizá serán más rápidas y más fáciles de hacer, pero lo humano va a cubrir otra cuestión. Aquí empiezan las museografías, un retrato que es un monocromo, una abstracción, una imagen con obsidiana, un retrato familiar que hice en 2007, en donde me interesaba poner a miembros de mi familia que habían muerto, mi padre 14 años antes, una hermana que nació muerta, como una niña de 39 semanas de gestación puede morir antes de nacer, que es un proceso en reversa. Se tuvieron que hacer 2 exhumaciones para escanear sus cráneos, y con los cráneos hacer impresiones tridimensionales. En 2007 una impresión tridimensional costaba una fortuna.
Todo lo que había ahorrado del 96 al 2007 para comprar un departamento se fue en esa serie y creo que valió la pena. Hasta ahorita voy a poder hacer mi casa, 18 años después, pero también vale la pena. Y de aquí lo que me interesa es empezar a cuestionar y a ver muchas posibilidades del retrato. Con esa serie el retrato había sido una constante en mi trabajo y quise cerrarlo, hacer los dibujos de pelo, unas piezas donde tenía que ver un retrato con mi propio peso. En ese entonces, el 19 de julio, la pieza que está, esta pieza que está aquí es 1 metro cuadrado de azulejos blancos de losetas, donde hoy me pesé y peso 85 kilos, 750 gramos. El 19 de julio del 2012 pesaba 83 kilos, 900 gramos. 13 años después peso 1 kilo, 150 gramos más que hace 13 años. He ganado peso. En los cráneos, esta persona de aquí soy yo, está mi altura, así como en 13 años he ganado 1 kilo al día de hoy, 150 gramos, de 18 años para acá he perdido 1 centímetro. Siempre cuando ganas algo, pierdes algo, cuando pierdes algo, ganas algo. Quizá por eso nací el 23 de septiembre del 68, soy Libra, donde la Libra va encontrando siempre el balance entre lo formal y lo conceptual, entre la vida y la muerte, el inicio, el fin, la izquierda, la derecha, y todo lo que tiene que ver conectado con la dislexia. Aquí vienen los dibujos de pelo, esta es la única pintura que se presenta en la exposición. Es la que inicia, o la pieza más antigua en esta exposición, que es de 2003, cuando dejé de pintar. Y lo que me interesaba era, al dejar de pintar, expandir la pintura sin pintura y empezar a cuestionar. Como arquitecto, si iba a diseñar ejercí 5 años como arquitecto, si iba a diseñar una puerta, tenía que ser una puerta completamente diferente. Y creo que me voy a ir apresurando para dejar para preguntas. Algo que me encanta es toda la parte museográfica. El piso del museo es increíble, las paredes y las distancias entre obras. Esta es una pieza hecha con pósters en reversa, donde todos los anuncios de la calle de Álvaro Obregón 148, de la barra donde se arrancaron esos pósters y se ponen en reversa, al revés. Todas las letras se ven en espejo, que es la forma como la que escribo. Estas son pinturas que son plafones de casas de 1882 en la colonia San Rafael. Me encanta cómo el arte puede iniciarse 130 años antes el nacimiento del artista, o del 2012, cuando el artista las recupera y las transforma a través de un restaurador como arte y como pintura. Son piezas que son extremadamente frágiles. Estos son los detalles, son extraordinarios. Me encanta encontrar elementos que no lo puedo hacer. Abandoné la pintura porque de alguna manera pintaba y dibujaba muy bien y técnicamente podía ir mejorando y mejorando y mejorando, pero se me hacía lo más fácil y lo más obvio. Para mí la pintura, el dibujo y la escultura tiene que ser algo mucho más que la parte virtuosa o la imagen o lo que es un paisaje, un óleo sobre tela. Empecé a tratar de encontrar materiales y objetos que fueran pinturas, que no hubieran sido creadas como pinturas y que yo jamás podría hacer algo ni parecido ni mejor que todos estos elementos. En estas 2 piezas tardaron 3 semanas el equipo de restauración y los de registro, haciendo el reporte de condición, de cuántas craqueladuras, cosas tenían. Creo que eso es una pieza en sí, o podría ser casi una tesis. La museografía, esto fue parte del grupo 2, primero fue cuerpos, después fue borraduras. Viene la sección dedicada a Originalmente Falso, que se presentó en el MUNAL en 2020, que es un proyecto que tiene que ver mucho con la idea de cuestionar si la originalidad existe a través de los falsos y transformar una obra falsa de Frida Kahlo en un original de Gabriel de la Mora y reinsertarla en el mercado. De aquí pasamos a una sección donde, a la hora de conocer a los restauradores,
resulta que les interesa mucho conservar, cuidar las obras de arte de la temperatura, de la humedad, de la luz y todo eso, y me interesó empezar a explorar, iniciando acciones y exponiendo estas pinturas a la intemperie, para que después de 445 días, que es el caso de esta pintura, es esta chiquita que está aquí, pero viendo el detalle, después de 445 días en la azotea con granizadas que quedaron registradas con todos estos espirales, empieza a haber toda una interacción y un proceso donde ya el artista, fuera de su control, va teniendo y descubriendo muchas cosas más. Esta es la parte de calor, donde viene la serie con cerillos, la serie de lienzos quemados, que esta era otra de las piezas que estaba perdida y que Tobías me decía, por favor, encuéntrala. La encontré y entendí al ver el diálogo con los paisajes atrás. Esta pieza que es de la colección Jumex, y hay varias piezas de la colección Jumex, que de alguna manera Los papeles quemados, que es una pieza y una serie muy muy importante de 2007 a 2017, que son solo 16 obras que hice en 10 años, quemando papeles, y me encanta cómo una idea genera una pieza, cómo una pieza genera una serie, y cómo al final las series pueden generar nuevas técnicas. El Museo Jumex desde el principio, casi el principio de mi carrera, compró obra, y para mí eso hizo una gran diferencia. Nunca soñé que 30 años después iba a darme el piso 3 y con una exposición como esta, y me iba a dar el cuadernillo número 33 y todas estas cosas, el cuaderno para niños, que es el número 11, y todos tienen que ver con números y múltiplos. La museografía, para los que no han visto la exposición, va a estar hasta el 8 de febrero. La última visita guiada que voy a dar es el domingo 8 de febrero a las 12 del día, que va a ser como una parte de despedida para todo lo demás que venga. Haciendo esta presentación, pues empezó ya la nostalgia. A mí me encantaría, que debería haber exposiciones que deberían de quedar permanentes, pero ya le he propuesto a la galería, donde dice, cuando paguen la renta y la nómina y todo, quizá, pero también sé que las cosas tienen un principio y un fin, y tenemos que seguir a otros proyectos que vienen, unos muy interesantes, pero realmente cada que voy a la exposición, hoy volví a ir porque va a haber unas activaciones durante Maco, que es otra de las primeras cosas que hago por primera vez. Hoy hicimos unos ensayos para ver qué hacer, y aquí hay como 10 cosas que he hecho por primera vez que han dejado una huella increíble en la exposición. Estas piezas que son enormes, que era difíciles de ver en el estudio, verlas en este espacio ha sido algo muy especial. Aquí hay una pieza clave en la exposición, que es esta. Tobías dice que son 22 años de carrera que están revisados del 2003 al 2025, perdón. Pero esta es la primera pieza que para mí es mi primer pieza, que está fechada, es M294 en 1972, y la primera vez que escribí, al ser zurdo y disléxico, lo hice de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, totalmente al revés. Me acuerdo que la maestra me dijo, Gabriel, está perfecto, solo que de aquí para acá lo tienes que hacer de aquí para acá. Y yo, ok. La maestra pone mi nombre aquí, Gabriel, 19 veces la letra M. Yo la repetí de la forma contraria a la que soy 152 veces, pero lo interesante es que a los 4 años decido dar la vuelta a la hoja, y sin que la maestra me lo pida, repito el ejercicio 123 veces, 99 veces al revés, 23 al derecho, y una, que es esta de aquí, al derecho y al revés, con un palito en medio. Me muestra una confusión total. Aquí lo presenté esto como una obra en la maestría en Prat del 2002, en una clase. Durante 3 clases estuvimos discutiendo en torno a esta pieza. Lo que me encanta de esta obra es de que de alguna manera un niño a los 4 años sabe perfectamente qué es y quién es. Sin embargo, cuando eres neurodivergente o divergente, o vas en dirección contraria a la que tienes que ir, te empiezan a ir alejando de lo que tú eres,
Y de alguna forma, la única forma de ser diferente es ser tú mismo. Algo que suena tan sencillo, pero es la cosa más compleja de hacer. Y a mí me tomó hasta los 18 años, al terminar preparatoria, dije, tenía todo el sentido del mundo para un zurdo hacer esto. De los 18 años ahorita que tengo 57, decidí tomar mi escritura al revés para todas mis notas personales. Y de alguna forma la educación, la religión, la cultura te va alejando hacia otra cosa y nos va... Aquí el rollo de repetición y diferencia tiene mucho que ver. Todo lo que simboliza la letra M me fascina. Esta primera plana en espejo, que parece una mariposa, es una M de mariposa, una M de muerte, una M de macho y de muchas cosas más. La nota mi, en cuestión musical, algo que me fascina y me encanta es que esta primera pieza a los 4 años desde el 72 es exactamente lo mismo a esta y a todo lo que tiene que ver con mi trabajo. Me fascina que de alguna manera muchos en el estudio me decían, pero ¿por qué haces cosas tan distintas? Y yo, es que yo las veo igual. Para mí es lo mismo, pero con materiales distintos. Sin embargo, esta es la pieza de las bocinas, ya que sí valió la pena repetirla. Así es como se presentó en Perrotin, en Nueva York, en París, en el 2019. Y exactamente igual, pero con más espacio y más limpia, quedó en Jumex, que es extraordinaria. Es una de las piezas principales que está justo al centro de la exposición y divide. Esta pieza son 55 pares de bocinas, 55 telas de bocinas izquierdas, 55 derechas, todo en espejo, exactamente a la mitad. Me interesa cómo el sonido, a través del tiempo y la luz, puede hacer un dibujo, una pintura a través de 30, 50, 60 años. Y después empezar a observar mis zapatos y ver que si mis 85 kilos, 150 gramos del día de hoy, tengo 2 pies, se tiene que ir la mitad a uno y la mitad a otro, pero todas mis suelas derechas tienen mayor desgaste que las suelas izquierdas. Empiezo a ver las de mi pareja, las de amigos y familiares, y son contrarias. Y eso significa que al poner más mi peso en el pie derecho, soy zurdo y utilizo más el hemisferio derecho del cerebro, que va conectado con la creatividad, y por eso soy artista y soy libre y demás. Y empiezo a recolectar suelas de zapatos, y esta es otra de las piezas de Jumex, las piezas transminadas, el error y el defecto que se convierte en un desecho, pero también en una pieza única y una repetición con diferencias que se convierte en una obra de arte. Mantillas de caucho de imprentas desechadas, en diálogo con las piezas de obsidiana. Las piezas de obsidiana, el proceso de una talla de obsidiana, del monocromo, abstracción y la imagen, el paso 1, el paso 3, el paso 5 y el paso 9 para hacer una talla de obsidiana empiezan a dialogar ahí. Una pieza que es importantísima, que es un espejo de obsidiana de 2x2 con cerca de 90.000 fragmentos de obsidiana que van pixeleando la imagen. Y la museografía, pues me fascina, me encanta que el título de la exposición, Lo que no vemos, lo que nos mira, el Museo Amparo de 2014, que era un elemento museográfico hecho de obra, está presente en esta exposición, y están las bocinas, y vienen la pieza de obsidiana de 2x2 metros atrás de la pieza de cascarón de huevo que tiene 467.865 fragmentos de cascarón de huevo en una superficie blanca, en donde me interesa lo mínimo a lo que puede llegar la pintura, que es un monocromo y una superficie blanca, con el máximo tiempo, trabajo y esfuerzo. 2 años, un mes para hacer esta pieza una sola persona, 450 fragmentos por día aproximadamente en poner cada una de estas piezas. Y me encanta, este es uno de los detalles. Ya me voy a ir muy rápido para unas piezas. Esta es una pieza nueva que tiene que ver con lana y con cabello humano. La serie de pelo humano sigue trabajando.
Estos son puros colores naturales, el caracol púrpura pans, un color en peligro de extinción, con los colores iridiscentes y sólidos en la naturaleza, que a través de las alas de mariposa, la sangre mezclada con barniz, otra pieza del azul que es de Museo Jumex, y aquí viene lo que es la parte del final, unos prótesis oculares que ya me hice, que es un retrato a través de unos ojos, que no hay dos pupilas iguales tampoco, ni ADNs, ni caminan igual las personas, ni nada. Y de alguna manera esto fue parte, la pieza de neón, que era para mí un sueño, y 15 años después lo pude hacer en esta pieza, y termina la exposición con un retrato de acrílico sobre plumas de guajolote. Vuelve a terminar la exposición con un video de la piñata. Se puede ver hacia la izquierda al derecho, como Tobías lo planeó, pero puede ser también hacia la derecha al revés, y el punto de conexión va a ser ¿cómo se dice? El video de la piñata. Y aquí me voy a ir muy rápido, aquí ya no voy a explicar, solo voy a mencionar una parte muy importante, que es la exposición de entrada. El Museo Oscar Niemeyer en Curitiba es de Oscar Niemeyer, es una locura. Yo creo que nunca pensó, son espacios inmensos que no tengo idea cómo barren y trapean, cómo quien barre o trapee, cómo va a llevar la cuenta de qué barrió y qué no barrió. No hay manera, tiene que haber un robot barriendo y trapeando constantemente para limpiar espacios todo es inmenso. Esto muestra una pequeña escala de todos los espacios que son absurdamente inmensos, increíbles. Aquí el curador es Marcelo Dantas, que es una de las personas más brillantes que he conocido, y ha también dejado una huella junto con Willy Caos, junto con Tobías y muchos curadores, con Francisco Reyes Palma, con el proyecto Originalmente Falso, con los que he podido trabajar en diálogos curatoriales, como muchos de ellos lo han nombrado, que ha sido una experiencia increíble. Hay la pieza de excremento que venía para acá, es la que está perdida, pero la otra que sí estuvo, que es esta de aquí. Hay una persona que tiene los cubrebocas porque fue la persona que rechazaba que esa pieza se exhibiera. Nunca me quisieron decir para no ponerme nervioso, pero me dijeron, tienes que dar una visita guiada y por favor explica esa pieza, y nunca me dijeron el por qué, que porque había una persona que se rehusaba a que se exhibiera esa pieza en el Museo Oscar Niemeyer. Ya al no aparecer la de Jumex dije, pues qué bueno que ya no apareció y no empiece a generar ni la parte morbosa de prensa de que se quiere ir por ahí y quite. Al final le encantó la explicación y dijo que ahora le encanta la pieza. Muchos leen la ficha técnica y se acercan a oler. ¿Qué pasó? Nunca se lo quitó, no me dio la mano tampoco, no me saludó. Aquí la amistad y lo que he crecido como persona y como artista con esta exposición, también con el público, con el equipo del museo, con Marcelo, que es un personaje brillante y extraordinario. Aquí es lo más maravilloso de esta exposición. Hay series que son en paralelo, hay muchas series que se repiten en Jumex y en el Museo Oscar Niemeyer, pero sin embargo las suelas de zapatos aquí se presenta piso, en pared en Jumex. Aquí hizo una cosa brillante Marcelo, que era la importancia del público. La importancia del público en Jumex ha sido a través de las visitas guiadas, pero la importancia del público en esta exposición fue la mesa central. Diseñé una mesa creo que de 16 metros, donde pusimos 34 materiales por orden alfabético de los materiales que uso: cascarón de huevo, pelo, querían que pusiera excremento y yo no. O sea, si la pieza te la están prohibiendo, ¿cómo me pides eso? Y nada más se moría la risa y me dice, claro que no, vamos por otras cosas. Pero la mesa central fue algo maravilloso, en donde hay gente que me dice que ha estado 4 horas en una exposición. Pusimos música para que las piezas de las bocinas tuvieran sonido, y sonido de la lista de música de Marcelo, y realmente las fotos que me iban enviando del público, me encanta cómo el mismo material puede ser reusado
por un niño, un adulto, un artista. Puede ser una obra o puede ser un ejercicio, un boceto. Al final del día, muchos, si no se llevaron las obras, se vuelven a deshacer y se vuelven a utilizar, y es una y otra vez estar trabajando con estos materiales. Es una sala muy larga, con la mesa de trabajo. Ahí di unas dinámicas, unas visitas guiadas y demás, pero el resultado de varias de las piezas que me fueron enviando son increíbles. Ver a los niños, ver a los adultos, ver a los adultos mayores. No sabes quién hizo la pieza, si lo hizo un hombre o una mujer, o si lo hizo un neurodivergente o un neurotípico, si lo hizo un adulto, un niño o un adolescente. Y yo también me puse y ahí me pude perder y podría estar años. A alguien se le ocurrió hacer eso y con todos los espaguetis. En esta pieza, otros que empezaban, la primera vez en cuanto vi esto, yo dije, híjole, esto sí se ve medio creepy, o no sé cómo se podía ver, pero hay cosas con arroz, empezaban a hacer esto lo hizo un niño. Es interesante. Yo creo que hasta los psicólogos sería una prueba interesante de ver lo que hacen, no tanto en dibujos, sino con materiales. Lo hice yo, era lo que estaba haciendo allá. También lo hice yo. Me encantaba jugar con los globos y con los fragmentos de las muñecas y todo este tipo de cosas. Pero los resultados, era un doctor y la pieza que hizo me parece increíble. Y de repente me encanta porque cualquiera podría pensar que eso lo hizo un niño, pero no, lo hizo un doctor y era increíble y es brillante este hombre. Los cerillos, y algunos sí preocupan, pero otros no. Esta niña es una artista, esta es extraordinaria, es un personaje en todos sentidos, se hizo sus lentes, le puso una canica transparente a ese globo azul para que en lugar de hacer el nudo, y cuando la veías así podías ver el globo por dentro. Eso me pareció extraordinario, un elemento tan simple, algo que nunca se me hubiera ocurrido. Y sí le pedí permiso a sus papás y dije, esto es un artista, o sea, en todas direcciones, no sé hacia qué lado se va a ir, pero era una niña adorable. Niños también increíbles. Aquí los papás me decían que esa dinámica, nunca habían tenido una dinámica así con sus hijos, y que tenía que dejar de trabajar un poco más, y que se divirtió y le encantó hacer estas piezas con sus hijos en sí. Niño que no me dejaba en paz todo el tiempo, quería que le tomara fotos y me enseñara cada una de las piezas que hacía, que eran increíbles. Me encariño con la gente de una manera, a veces por eso me da miedito, conocer al público. Este es el libro, y creo que con eso ya terminamos. Al final, algo interesante, sí pedí que se pusiera en las dos contraportadas del libro en espejo algunas de las selecciones de las obras que habían hecho las personas ahí. Me hubiera encantado que también se hubieran exhibido, y este proyecto de la mesa creo que es algo que hasta la fecha me sigue dando vueltas y me sigue encantando. Pues prácticamente aquí termino, y me extendí más de la cuenta. Qué bueno que está el relojito aquí, si no los tengo aquí 3 horas. Pero pues si quieren abrimos a comentarios o preguntas. Si quieren que me regrese en algún momento a alguna pieza o lo que sea, ustedes díganmelo y lo hago feliz, ¿no? Aquí tengo varias piezas aparte, pero es por si alguna podría funcionar en torno a las preguntas. Vamos a hacer las preguntas sin micrófono, porque creo que sí se va a escuchar para evitar el cable y todo, y si necesitamos el micrófono pues ya lo estará pasando ahí Carlos. Ok, pues muchas gracias, y pues si pueden ir a la exposición, es una exposición que recomiendo también ver varias veces. Algo que también se me olvidó mencionar, 2 cosas. Es increíble la calidad en todo sentido que tiene el Museo Jumex. Creo que hay pocos museos en México y en el mundo con la calidad del Museo Jumex, y además es gratuito todos los días. Y eso se me hace una diferencia inmensa.
está desde la gente más sencilla hasta la gente más compleja al mismo nivel, y eso me parece maravilloso. Están en las dinámicas y es algo que debería de ocurrir con mucho más facilidad. Tengo que dar gracias al Museo Jumex, al Museo Oscar Niemeyer por todo el apoyo y su equipo, que es extraordinario, y a mi estudio, que se me olvidó poner la foto de mi estudio. Somos 30 personas en el estudio trabajando. Muchos somos neurodivergentes y pocos neurotípicos de alguna manera, pero la dislexia también nos conecta en muchos sentidos, y sin ellos y sin muchos colaboradores externos nada de esto sería posible. Pero pues muchas gracias, y pues si quieren comentar algo. ¿Puedes poner el video de la piñata y explicarnos la pieza un poco más para los que aún no vamos a la exposición? No tengo el video aquí. Soy muy malo en tecnología, pero lo puedo explicar rápido. Tiene todo el rollo. Empieza muy densa la exposición. El video de la piñata, todo tiene un porqué, de alguna forma. Es el primer performance que hago. Nunca había hecho un performance. Soy tímido y de alguna manera sí me da terror hacer esto en público. Entonces lo que hice fue planearlo y rentar un estudio donde hacen comerciales y estudios de fotos de coches y todo eso. Es un ciclorama de 360 grados, todo blanco. Contraté a Alfonso Cornejo, que es el que hace los videos de Francis Alice, para que él grabara, y la idea era hacer un video a 2 canales, donde el día exacto, domingo, que no querían trabajar en domingo, pues les dije, ok, tiene que ser el domingo 23 de septiembre, es mi cumpleaños número 39, tiene que estar grabado este video. Fue parte de una serie Brújula de Cuestiones que hice del 2005 al 2007 en México, en donde de alguna manera me interesaba. Era la primera exposición que presenté en México en la Galería OMR, y se inauguró el 24 de octubre del 2007. Nadie conocía mi trabajo antes de eso, lo conocían por ferias y cosas así, pero nunca había hecho una exposición, y para mí era importante hacer esa exposición, cerrar una etapa, y de alguna manera, después de este video de la piñata en sí, se abrió una nueva etapa fuera de la parte autobiográfica y de la parte del retrato en sí. La parte autobiográfica pues tiene que ver con esto. Me interesó agarrar secretos familiares de alguna manera, porque a mis 25 años, al ser Gabriel de la Mora, en el funeral de mi papá, Gabriel de la Mora, que además se casaban entre primos, él era Gabriel de la Mora, que era una repetición con diferencias entre sí, y varios primos me dicen, híjole, con las genéticas que tenemos gracias a Dios que caminamos con 2 pies. Y de alguna forma en el funeral me entero que fue sacerdote 13 años, y que ahí entendí por qué no nací en Colima, porque la casa era una burbuja donde nadie podía entrar. De alguna manera, 42 años después, deja el sacerdocio, se casa con mi mamá por el 24 de octubre de 1965, de forma civil, fue un matrimonio civil, y había 2 fotos como de estudio, con mi mamá de novia y mi papá, pero de estudio. Y yo le dije, mamá, se casaron por el civil, y aquí se supone que por la iglesia, pero ¿dónde están las fotos de la fiesta, la comida, los tíos, abuelos, primos? Me dice, no, solamente están estas 2 fotos de estudio. Digo, ¿y cuándo se casaron? Por la iglesia, el mismo día que el civil. Y me dice, no me acuerdo. Y yo, ok, ya no voy a indagar un poco más. Para mí hicieron un performance para protegernos de alguna manera, y de alguna forma yo nací cuando mi papá tenía 42 años. Entonces empiezo a buscar estas líneas de tiempo, y él se ordena de sacerdote en mí con este retrato. Con este retrato de aquí es la foto de mi papá en 1951, a sus 25 años, que se ordena el sacerdote, Gabriel de la Mora, y 42 años después, a mis 25 años, a la misma edad, me entero en su funeral que fue sacerdote. Al descubrir esta línea de tiempo dije, esto está increíble.
14 años después, a sus 39 años, se casa con mi mamá haciendo un performance para protegernos y viene al cierre, y cuando presento la exposición va a ser mi cumpleaños número 39, exactamente igual. Entonces voy a hacer un performance mandando a hacer una piñata exactamente igual que yo para romperla. Yo creí que iba a durar 3 minutos en romperla. El video dura 20 minutos 12 segundos. Empiezo a contar ya después del video y dije, si doy 39 golpes va a ser increíble. Di 42 golpes y yo dije, híjole, qué coraje. A ver si al recoger los residuos, a ver si recojo 39 veces los residuos, y no, fueron 36 veces. Y yo dije, ok, 42, que es la fecha de mi papá, le quito 3, queda 39, y si a 36 le sumo 3, queda 39. Entonces todo tiene que ver con todas estas cosas, y de alguna manera empieza el video en blanco, después salgo yo, sale la piñata, es una repetición con diferencias, es una imagen, una figura, empiezo a romper la piñata y empieza toda la sangre y todo en papel en el piso, haciendo una abstracción, para después recogerlo con la mano, borrarlo, ponerlo en un contenedor y salir de escena y volver a regresar al monocromo. Entonces, con la exhumación, para hacer ese retrato tenía que usar el pelo de mi papá exhumado, de mi hermana muerta exhumada, el mío del cuerpo, el de mi mamá y mis hermanos, para que con el ADN de todos generáramos la imagen de mi papá a los 25 como sacerdote y a los 39, que está en una colección de Chicago que no estuvo seleccionado para la expo, que de mi papá. Entonces, de alguna manera, esas son las cosas que hay detrás del video. El video me encanta cómo hay gente que se horroriza y inmediatamente se va, otros que se quedan y lo ven hasta 3 veces, niños que preguntan, oye, ¿por qué se está pegando? ¿Qué se quiere morir? Otra mamá explicándole a los niños, oye, pues no, el artista aquí nos quiere enseñar cómo es por dentro, cómo es su estómago, su corazón, o sea, y me encanta cómo cada familia y cada persona va viendo de diferentes formas lo que sería este video. El performance y la acción ahora me llama muchísimo la atención. Yo creo que muchos de los procesos de las piezas que hago en el estudio son performáticas y son acciones de 9 horas al día durante 4 años, una sola persona haciendo una sola pieza, donde haciendo la repetición y un elemento repetitivo te lleva a un estado, no sé si de meditación, donde empiezan a surgir unas ideas maravillosas, increíbles. Todo queda documentado, y el estudio, algún día hacer una exposición de puro proceso creo que sería increíble. Algún día hacer una exposición de puros errores y piezas fallidas sería increíble, porque son espectaculares todo el concepto que hay detrás del error y la pieza fallida. Pero el video de la piñata es ese. Al principio, como me incomodaba también un poquito era tu primer impacto y el último impacto a la exposición, pero creo que fue una idea buenísima. Al final no quisimos poner pantallas, sino que se proyectara en directo en las paredes de concreto del museo, porque si algún día falla algo técnico, no soportaría ver 2 pantallas vacías, sino simplemente pues no lo ves y no existe, no está, desaparece. Y sí me gustan las líneas del concreto y los círculos haciendo una especie de retículo dentro de lo que es la parte del video. No sé si respondí. ¿Sí? ¿Y hubo implicaciones legales, perdón, nada más como seguimiento con tu familia para la exhumación? O sea, lo hice muy rápido, pero esa es una, y otra, tu amistad con Teodoro Margolles, pues no puedo evitar pensar en el dejo de necrofilia en estas obras, y eso, pues eso te... Por ejemplo, me encanta cómo la religión católica, al descubrir que mi papá fue sacerdote, pues tengo un tío santo que es Miguel de la Mora, que sí está canonizado, un hermano de mi papá a los 18 años, el 27 de agosto de 1927, cuando mi papá tiene 1 año, fue ahorcado por el ejército dirigido por Joaquín Amar,
en la calle donde está la casa de mis papás. Y mi abuela siempre tenía un relicario con un hueso de mi tío, que es una reliquia, que es este hueso de acá. Entonces, de alguna manera, al morir mi papá, yo me quedé con todos esos reliquias del tío Tomás, y ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, tanto también de la religión católica, este rollo de la reliquia y todo este tipo de cosas. Me encanta cómo no sé ni cómo llegó ese hueso no sé si mi abuela le arrancó el dedo al cadáver, pues creo que se exhumó el cuerpo porque es un mártir de Colima, de la guerra cristera, Tomás, el hermano de mi papá. Entonces yo creo que al exhumar ha de haber agarrado uno de los huesos y lo tuvo. La situación legal, pues mi mamá era la única que podía decir sí o no, y después la cuestión con abogados, porque el problema era al exhumar no se pueden sacar los cráneos a una tomografía y después regresarlos, sino tenía que haber una acción legal. Pero al principio, cuando les planteé, reuní mi familia y les dije, pues quiero hacer un retrato familiar uniendo vivos y muertos. Mi papá no me conoció como artista, no conoció a sus nietos, a sus yernos, a sus nueras, y la verdad, pues hay una hermana que nunca le hemos, y dentro de una terapia que es con una vidente, me decía, es que ustedes no son 4 hermanos, son 5. Siempre tienen que incluir a la que haya muerto. Y por cierto, ¿dónde está? Porque está en una tumba, o qué hicieron con ella. Empecé a hurgar lo que no debí de haber hurgado, de alguna manera, y de alguna forma le seguía incomodando a mi mamá esa historia que para mí era una historia. Al volver a leer un libro, el Manumiso, que está también en el Museo Jumex, es una historia que yo creí que era una novela, pero era una autobiografía llena de códigos. Es una historia maravillosa para un otro libro y casi una película. Y de ahí, pues dijo que no había manera de exhumar a mi papá. Y yo, ok, mi papá no se puede. Mi hermana, ¿dónde está? Es una historia horrible. Tu papá y su hermano mayor, donde el dueño de la tumba, donde lo enterraron, antes de morir le habló y dijo, quiero vender la tumba y necesito que saques a tu hija. Y él dijo, no voy a sacar a nadie, y colgó. Muere mi papá. Mi mamá quedó con la idea de que no sabía dónde había quedado, y ya no puede ser. Busco a un primo, hijo de este tío, porque ya este tío se había muerto. Hablo y le digo, voy a hacer un proyecto, soy Gabriel, no sé qué, necesito, ¿qué hicieron con la tumba? Porque estaba ahí mi hermana. Me dice, bueno, la iba a vender mi papá, no la vendió, pero ahora que me hablas, yo sí la quiero vender. Entonces, si vas a sacar a tu hermana, saca a mi hermano y a otro primo, y me haces el favor. Y yo, ok, mamá, ¿qué crees? Mi hermana, pues aquí está, entonces hay que exhumarla, voy a sacarle el cráneo. ¿Y dónde la vamos a poner? El único que ha muerto es mi papá, entonces creo que debemos de ponerla con él en Colima. Y ella fue la llave para que me dieran el permiso para poder hacer esta exhumación. Yo primero creí que en el arte no había límites, y un día antes estuve a punto de abortar la exhumación. Sí me dio terror, porque en el acta de defunción decía que la caja era metálica, y yo dije, exhumé a mi tío, a mi primo, y había muerto casi al mismo tiempo y no había estado la descomposición completa, y me dio terror abrir a mi papá en plena descomposición. Y le dije, esto no lo voy a poder superar. Y mi mamá, no, se han de haber equivocado, tu papá nunca hubiera permitido eso, debió de haber sido madera. A la hora de exhumar, todo se documentó. Ese video y esas fotos no las he vuelto a ver, pero están guardadas. Y de alguna manera, al ver que era una caja de madera, como que respiré y dije, está bien. Al exhumar a mi papá, bueno, esta fue la parte legal. Al exhumar a mi papá, sí, la vidente me dijo, no toques ni a tu hermana ni a tu papá con las manos, tienes que usar guantes de látex. Y yo, ok. Se hicieron las exhumaciones. Su silueta estaba en... Ay, pero bueno, esto creo que ya no... Pero el chiste es que sí se hizo todo como tenía que ser. Teresa Margolles es una amiga y también es una artista a la que admiro profundamente, y me encanta
todo lo que es el ADN, la sangre, el pelo, Paola Santiago, hay muchísimas influencias. Conocer a Mark Quinn fue algo maravilloso y todo de la forma en la que sucedió, que fue increíble. Entonces, pues me llamó la atención también cómo el proceso de exhumación fue una acción y un performance muy interesante. El video creo que ha de ser, sí me hablaba mi amiga porque se tardaron más de lo, yo creí que iba a ser 5 minutos la tomografía y no, y ahí dejé a una amiga y dije, estos están asustados, por favor no dejes que se vayan porque tenemos que terminar esto. Y sí me hablaba y me decía, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Porque ya se quieren ir, y yo, no se pueden ir, ahorita llego. Pero Brújula de Cuestiones creo que fue el fin a una etapa muy importante en mi carrera y surgieron, la exposición fue el sábado 24 de octubre, justo el matrimonio de mis papás, y el lunes 26 de octubre en el estudio empecé la serie de papeles quemados. Empecé a quemar un papel, quería olvidar la figuración, la parte autobiográfica, y ahí surge una etapa muy poderosa que se presenta en el Museo Jumex de alguna manera, a través del control y el no control. La parte de control se puede ver en muchas piezas, las capas de pintura y otras piezas que están ahí. Las visitas guiadas que doy siempre las he tratado de dar en 40 minutos y ha sido imposible. La más corta es 1 hora 20, pero podrían ser 4 horas. Las 86 obras, algo que me encanta es que se pueden ver las obras sin información y cumplen un propósito muy poderoso, pero después puedes leer las fichas técnicas, las fichas extendidas, o puedes indagar más detrás de cada una de las obras y te puedes ir hacia donde tú quieres. Te puedes quedar con lo más superficial o irte a lo más complejo, y por eso me encanta decir que todo es formal y todo es conceptual. Son dos conceptos que no puedo concebir por separado. Sin embargo, respeto a los que piensen, como varios maestros y amigos, que no pueden ser dos conceptos que se pueden juntar, ¿no? ¿Sí? Creo que, bueno, primero gracias. Creo que yo fui hace como unas semanas a ver la exposición, me pareció fascinante. Y también me llamó mucho la atención el performance de la piñata, a decir verdad. O sea, yo lo interpreté como una deconstrucción de sí mismo, pero, o sea, sabiendo que viviste en tu cumpleaños y así me pareció todavía más fascinante. Pero algo que me pareció muy curioso era como, o sea, eran capas tras capas. Yo sentía que cada golpe era sumamente calculado, por así decirlo. Y yo decía, ¿qué va a pasar con la cabeza? ¿No? O sea, porque cada parte salían cosas nuevas y era como de... ¿Qué va a salir de la cabeza? Dios, pero bueno, a lo que voy con todo esto es como... recoges o sea, todo lo que pasó después. Y yo, o sea, justo estaba acostumbrado al Jumex, a las 3 salas, y yo dije, seguramente la caja la voy a encontrar en la siguiente sala, ¿no? O sea, como que yo nunca había creído que solo era la sala 3. Y cuando bajo y veo la exposición de la colección Jumex, me llamó mucho la atención, o sea, conecté con el título de la obra, o sea, de la exposición, amor, porque fue como ese sentimiento de orgasmo que disfrutas tanto. Y después lo efímero que llegas y es como de, ¿dónde está lo que seguía? ¿No? Me pareció increíble. Pero bueno, siento que tengo muchas ideas en la cabeza ahorita. Pero mi pregunta aquí es, bueno, siento que una sería si había algo en la cabeza, pero no es necesario que conteste. Y la segunda, que me parece algo que es muy brillante en tu obra, es como... Siento que tus obras son muy dinámicas en el sentido de que caminas y se transforman. Y siento que no lo ahondaste tanto ahorita, entonces me gustaría como que nos platicaras un poquito más de eso. Creo que una de mis favoritas en la exposición de Jumex fue justo la de las esferas que están ordenadas de tal forma que cóncavo, convexo, y bueno, fascinante. Y creo que en el performance también, ¿no? Tienes como diferentes perspectivas y nada, que es como... Cuando te imaginas una obra, te la imaginas también desde estas
diferentes intenciones y perspectivas, o cómo juega esa perspectiva en tu obra. Por ejemplo, es brillante la curaduría de Tobías. Me fascina cómo inicia la exposición, me fascina cómo termina. O sea, y muchos de los comentarios que he recibido me dicen, es que empieza muy impresionante, muy denso, y después sigue mejor, y mejor, y mejor, y ya cuando llegan a las esferas, la gente llega y hace, o sea, que eso me fascina. Me encanta que toques el punto, me encantan las cosas iridiscentes, las cosas que el espectador, conforme vaya cambiando o caminando, o dependiendo de la luz que haya, las piezas van cambiando y se van moviendo. Tú te mueves, pero ellas también se mueven y te van siguiendo o se van yendo en direcciones contrarias. Entonces eso también se me hace interesante. No había nada, no había cerebro en la cabeza. Sí me tardé porque sí quería que se fuera, pero creo que la amarraron tan bien que no iba a haber manera de que iba a acabar la cabeza. Entonces se quedó así y llegó un punto, nada estaba planeado. Sí decidí, como que imaginé que yo decía, ok, si se rompe a la mitad, pues no quiero que salga todo, sino tiene que salir poco a poco. Y había válvulas en encontré unos artesanos, unos piñateros increíbles. Durante un mes y medio estuvieron haciendo la piñata y había válvulas de papel para que todo estuviera, pues sí había en la cabeza sangre y el confeti, un confeti más chico de lo normal, con círculos y pintado rojo de ambos lados para que pareciera líquido, aunque todo iba a ser papel. Con los golpes tenía que ir sangrando poco a poco, y no iba a caer todo de golpe. Decidí ahí improvisar que tenía que empezar de los pies para arriba, porque si le daba en medio no quería que se partiera a la mitad y cayera, sino que vaya yendo de abajo hacia arriba. Y pues había ideas también de mostrar la piñata, pero se quiso concentrar todavía solamente para la parte del puro video, y creo que está bien. Y si hubiera sido más grande, creo que sería interesante también ver la caja que está en una colección. El mismo que prestó el video tiene la caja que es una edición, y pues se prestó. Pero creo que respondí todo, Sí. ¿o no? Siento que nada más, o sea, me llama mucho la atención que en algún punto de la exposición dices que es como tu exposición a mediana, como... Es una revisión de mediana carrera. Todavía no entiendo bien el rollo ese de mediana carrera o retrospectiva, o cuándo es la edad para hacer una retrospectiva o algo así. Sí, es una exposición que se me hace increíble en todas direcciones, y de veras que el público, las reacciones de la gente, cada que veo un niño de 4 años, inmediatamente me espejeo con la plana de la letra M, y cada detecto y hasta... Siempre pregunto, ¿tiene 4 años? Y me dicen sí, y yo, wow. Y a la gente también le remueve ese asunto. Entonces, pues cada persona tiene una pieza distinta. La de la fecha y causas de la muerte, la carta de las dos videntes, también es algo que se ha estado comentando muchísimo y me encanta. La moneda mal acuñada, que le causa dolor de cabeza a algunas personas, y muchos me preguntaban, y sobre todo niños, ¿por qué haces cosas tan perfectas por un lado y por qué haces cosas tan imperfectas por otro lado? Y tienen que ver con el control y de alguna, por la parte quizá obsesiva, compulsiva de la perfección, y todo tiene que estar perfectamente por un lado, y irme al lado, siempre me voy a los lados extremos. Los papeles quemados, algo tan efímero como quemar un papel, se convierte en eterno, que son los dos opuestos máximos, la vida y la muerte, el inicio y el final. Y las mariposas, que José Luis Borges en una conferencia decía que el espacio, en el budismo zen, el espacio tenía 6 elementos, que es frente, reverso, superior, arriba, abajo, izquierda y derecha, que es justo lo que tienen las mariposas y otras cosas. Vale, nombre a ti.
A mí me gustó muchísimo la forma en la que manejas el tiempo, porque normalmente cuando vemos una pieza, digamos, en la plástica, pintura o escultura, no tiene un tiempo, digamos, o sea, cuando la empezamos a ver o cuando la terminamos de ver no es que haya empezado o terminado como la música. Sin embargo, tú metes el tiempo, y me encanta, yo pensaba en el tiempo, a lo mejor el tiempo que tardaste cuando vi la exposición, o en el pensar en el tiempo, pero claro, ahora que me dices, empezaron mucho antes. O sea, la obra de tu papá empezó cuando tu papá se ordenó de sacerdote, ¿no? O Sí. no sé. Entonces, me parece como muy interesante la forma de integrarlo y sí me explotó la cabeza, porque venía yo pensando en cómo integras el tiempo, como en la música. Por ejemplo, yo veía los plafones, pues eso empezó cuando el señor pintó el plafón. En 1882. Exacto, entonces justo cuando vi la de las bocinas me explotó la cabeza porque dije, claro, es que aquí está la fusión de todo eso, ¿no? 1950 Y aproximadamente. quizá la idea es, las piezas que están haciendo ahora, a lo mejor es la pregunta, ¿qué sigue? ¿Y cuándo empezaron? Me encanta cuando iba al convento de Santo Domingo en Oaxaca y duraron 300 años la construcción. Yo dije, el que la diseñó, pues vio el inicio y nada más. Quien estuvo a la mitad no vio ni el inicio ni va a ver el final del proyecto, y el que la terminó no vio nada más que el final. Entonces, de alguna manera me encanta cómo el tiempo es muy relativo, y como disléxico yo creo que el presente no existe, es la línea que transforma el futuro en pasado, o como buen disléxico, el pasado en futuro. Me encanta irme hacia atrás y hacia adelante, o hacia adelante y hacia atrás, en todas direcciones. Apareciendo o desapareciendo cosas, del monocromo a la imagen, como bien lo dijo Willy Kautz en Lo que no vemos, lo que nos mira, o de la imagen al monocromo. Los daguerrotipos, los diálogos que generó Tobías son increíbles.